Sí, claro. Sabe además que yo creo que tal vez uno de los temas por los que Francisco va a ser recordado es porque fue un papa coherente entre su discurso y sus acciones. El papa de los pobres, el papa sencillo, el que acercó más a la Iglesia Católica a los fieles, porque antes era esa Iglesia Católica ostentosa, con los papas por allá lejos, lejanos, con un montón de comodidades, hablando de pobreza, pero desde la comodidad. El Papa Francisco fue siempre coherente con ese mensaje, Jorge. Y a propósito de eso que usted decía, de eventos que tal vez le erizan a uno la piel, fíjese que en el viaje del Papa Francisco aquí a Colombia, en Medellín, yo tuve la oportunidad de cubrirlo en Medellín y en Cartagena, bueno, y aquí en Bogotá. Y resulta que estábamos en Medellín desde muy temprano en la madrugada en el aeropuerto La Herrera. La misa campal iba a ser en la pista aérea y llovió toda la noche, llovió la madrugada, toda la mañana. Era un aguacero constante y solo cuando el Papa Francisco, y seguramente usted se acuerda de esto, Jorge, apareció. Sí, apareció. El cielo se abrió completamente, se volvió azul y dejó de llover. Y una vez el Papa se retira del aeropuerto Olaya Herrera, vuelve a llover. Eso es una historia que para muchos, pues yo no sé si la crean o no la crean, pero quienes estuvimos ahí no lo podíamos creer. Mire, nosotros de prensa, todos los periodistas colombianos e internacionales estábamos sobre una especie de tarima muy lejos. Muy lejos. Pero él recorrió Medellín. Y él hizo un recorrido, pero entonces estábamos en una tarima muy lejos y quienes estaban conmigo no me dejan mentir, teníamos una especie de ponchos de plástico entregados por la alcaldía de Medellín y no hubo poder humano para que el agua se fuera, sino hasta el momento en el que el Papa Francisco llegó a dar esa misa campal. ¿Y qué tal el aguacero en el Parque Simón Bolívar en Bogotá el día de la misa? Pero yo nunca, de verdad, nunca he visto tal magnitud de personal, Alberto, como ese día en Bogotá. Porque Medellín fue grandísimo, Villavicencio, pero lo de Bogotá fue impresionante cuando él llega al Parque Simón Bolívar. Una mística, Jorge Alfredo, una mística, es que eso se llama mística. Sí. Y lo tenía el Papa Francisco y en la visita que hizo a Colombia. Y en Bogotá, en el Simón Bolívar, ¿usted recuerda el canto del Salmo 97 que hizo Maía? Eso fue... La verdad, se sentía, lindísimo. Viéndolo incluso desde televisión, se sentía la energía, bueno, la cadencia del espíritu, la presencia. Y una cosa que me impresionó muchísimo, nosotros pues estuve en las 4 misas, pero en la de Bogotá, con Inés María estábamos presentando. Claro. Éramos como los maestros de ceremonia ahí en ese momento. El Papa Francisco es querido, o es muy querido, muy jovial en ese momento, muy cercano para la gente. Pero el momento de la liturgia, esto es el compromiso, la seriedad y la profundidad, no se sale un instante del tema. Era impresionante, uno pensaba que iba de pronto a salirse en un momento dado, iba a hacer algún comentario, no, lo tenía estrictamente calculado y perfecto. Y está la anécdota aquella de los tigres que hemos contado. Eso es buenísimo. Buenísima, que le llevaron unos tigres blancos del circo, y entonces se acercó y los acarició con las cadenas. ¿Te acuerdas? Cuando estaban contra la parte de los animales y que hay que liberarlos, los acarició. Y ya, y después entró a almorzar con los obispos que almuerza siempre, con unos señores que lo asesoraban, o que almorzaba siempre, y le dicen, Su Santidad no sintió miedo, no sintió temor. Dijo, no siento miedo ni temor sentándome con ustedes aquí, a sentirme con miedo y temor. Eso representa un poco la cantidad de la fuerza política que hay en el Vaticano, Alberto, y lo que vamos a vivir ahora de las fuerzas políticas adentro y todo. Eso va para todo. Eso va para muchas cosas, pero mire, por ejemplo, en Cartagena, el Papa Francisco estuvo en un barrio muy humilde, muy cerca de La Popa. Y allí estaba haciendo un recorrido y un niño se le atraviesa al papamóvil y entonces el conductor frena repentinamente y el Papa ¿qué le pasa, chico? El Papa se golpea y le queda el ojo colombino, el ojo morado. Pero más allá de esto, la historia es que después le preguntan sobre pues este accidente, que además tal vez fue uno de los pocos accidentes que tuvo el Papa, que fue incluso a Irak, estuvo en Lampedusa y en otros lugares del planeta, y dice,
Bueno, es que me hablaron mal de los colombianos y me fui de piñas. Me fui de piñas, me fui a los golpes. Claro, esto, exactamente, todo esto, por supuesto, digamos, de forma jocosa. Así era el Papa Francisco, siempre como mirándole el lado simpático a la situación. Yo creo que así se va a recordar el Papa. La curación de esa herida, él no se la hacen en una casa. Sí, claro. Una señora de Cartagena lo recibe y le hace la curación. Cuando vemos llegar, cuando se demora en llegar y lo vemos llegar, todos los que estamos cubriendo, porque nos llevan unas camionetas antes, pues a uno lo sacan por estar en el protocolo y vemos al Papa con un ojo morado. ¿Qué le pasó? Claro. Imagínese eso. Pues Esteban, ese es el tema para los oyentes. El tema para los oyentes hoy, por supuesto, es ¿qué enseñanza le dejó el Papa Francisco? No hay que ser ni siquiera católico para que una figura tan importante como el máximo jerarca de la Iglesia Católica de los últimos 12 años haya dejado algún tipo de lección en la vida de todas las personas, lo que sea, cualquier cosa. En su visita a Bogotá, ahora que hablábamos de cuánta gente reúne Francisco, se estrenó recién electo Papa con 3 millones de jóvenes en Río de Janeiro en la Jornada Mundial de la Juventud. Claro. Tremendo estreno. Como un rockstar, llenó las playas de Copacabana. La verdad es que fue una maravilla de Jornada Mundial. Ojalá el Papa que llegue también logre ese poder de convocatoria con los jóvenes, como logró Francisco en ese momento con 3 millones de jóvenes. La iglesia a los jóvenes. Tremendo, también mucho, hubo muchísimo. Otra Jornada Mundial de la Juventud en Panamá. En Panamá, sí. A mí me encanta también, porque a los jóvenes Lisboa, ahí ¿no les fue? dijo, en esto que está diciendo Esteban, hagan lío. Esa es, para allá iba Alberto, esa es para mí la enseñanza que a mí me dejó el Papa Francisco. Le dijo a 3 millones de jóvenes en Río de Janeiro, armen lío. Y cuando vino a Bogotá, también le habló a los jóvenes y también les dejó enseñanza a los jóvenes colombianos, además hablando de cosas muy importantes de nuestro país o muy del día a día, del cafecito, del refajo. Oigan al Papa Francisco. Les basta para encontrarse un acontecimiento como este, un rico café, un refajo o lo que sea, como una excusa para suscitar un encuentro. Y acá voy. Cualquier cosa de estas que dije es una excusa para el encuentro. Los jóvenes coinciden en la música, en el arte. Si hasta una final entre el Atlético Nacional y el América del Cali es ocasión para estar juntos. Ustedes, porque digo que tienen esa facilidad de encontrarse, ustedes pueden enseñarnos a los grandes que la cultura del encuentro no es pensar, vivir ni reaccionar todos del mismo modo. No es eso. La cultura del encuentro es saber que más allá de nuestras diferencias, somos todos parte de algo grande que nos une y nos trasciende. Somos parte de este maravilloso país. Ayúdennos a entrar a los grandes en esta cultura del encuentro que ustedes practican tan bien. Esa es la lección, por ejemplo, esa es la enseñanza con la que yo me quedo del Papa Francisco. Enseñanza que dijo aquí en Bogotá y que fue un momento muy emotivo. La cultura del encuentro, que no significa que estemos de acuerdo en todo, que no significa que seamos iguales, que no significa que tengamos que pensar iguales. Ojalá entendamos eso en este país, bueno, y en esta ¿Cuál es la sociedad. enseñanza que le deja? A mí, particularmente, que la iglesia es un hospital de campaña. Para mí eso es maravilloso, entender que la iglesia no está para juzgar, que la iglesia no está para señalar, que la iglesia no está para condenar, que la iglesia está para sanar. ¿Usted sabe lo que es un hospital de campaña? Claro. Está para sanar. Hombre, eso a mí me emociona todavía. Jorge, ¿sabe qué? ¿Qué enseñanza le dejó el Papa Francisco? Puede contarnos en nuestro WhatsApp, nos envía una nota de voz al 320-996-0331 y nos cuenta cuál fue esa enseñanza que le dejó el Papa Francisco.